Esa tarde, mientras mi nuera gritaba que desde ese momento ella daba las órdenes en mi propia casa, el aire se me escapó de los pulmones como si alguien me hubiera arrancado algo que jamás pensé perder. El salón todavía olía a rosas blancas y a velas de cera. Los manteles de lino que yo misma había planchado esa mañana aún estaban impecables sobre las mesas. En la cocina, los últimos platos de mole esperaban ser servidos. Afuera, en el jardín, algunos invitados todavía reían y brindaban, ajenos a lo que acababa de pasar dentro de esa casa. Mi casa. La casa donde crié a mi hijo, donde cada rincón guardaba una memoria. La marca en la pared donde Rodrigo midió su estatura cada cumpleaños, la ventana desde donde yo lo veía jugar en el patio, el comedor donde cenábamos los tres, mi esposo, mi hijo y yo, antes de que la vida nos enseñara que nada es para siempre. Y ahora, en un solo grito, esa mujer, esa niña de apenas 25 años que acababa de casarse con mi hijo, pretendía arrebatármelo todo. A partir de hoy, yo doy las órdenes aquí, y usted va a servirme. Ni siquiera me llamó por mi nombre. Usted, como si yo fuera una empleada. Como si 30 años de sacrificio, de noches sin dormir, de comidas preparadas con amor, de rodillas arrodilladas rezando por su bienestar, como si nada de eso importara. Pero guardé silencio. No dije nada, ni una sola palabra, porque a veces el silencio no es cobardía, es dignidad. Es espera, es ese espacio sagrado donde una mujer se refugia cuando el mundo le grita que ya no vale. Y esa tarde, Dios sabe que necesité cada gramo de mi dignidad para no derrumbarme ahí mismo, frente a ella, frente a las tías que todavía estaban en la sala, frente al reflejo de mí misma en el espejo del recibidor. Me llamo Beatriz, tengo 58 años. Nací en Puebla, en una casa de adobe y tejas rojas, donde mi madre me enseñó que una mujer vale por lo que lleva en el corazón, no por lo que tiene en las manos. Toda mi vida la dediqué a construir un hogar, a criar a mi hijo Rodrigo con amor, con respeto, con valores que creí irrompibles, a ser una mujer fuerte, aunque muchas veces sentí que me quebraba por dentro, como esas jarras de barro que se cuartean, pero siguen conteniendo agua fresca. Enviudé hace 7 años. Mi esposo, Héctor, se fue una madrugada de febrero sin avisar, sin despedirse, dejándome sola con la responsabilidad de terminar de formar a nuestro hijo. Rodrigo tenía apenas 21 años cuando su padre murió, y yo le prometí frente a esa tumba que él nunca se sentiría solo, que yo sería su padre y su madre, su apoyo y su brújula. Y cumplí. Trabajé doble turno en la panadería de mi comadre para que Rodrigo pudiera terminar su carrera de ingeniero. Vendí las joyas que mi esposo me había regalado para pagarle los libros y las colegiaturas. Me quedé sin vacaciones, sin nuevos vestidos, sin esas pequeñas cosas que una mujer desea solo para verlo triunfar. Y triunfó. Se graduó con honores, consiguió un buen trabajo en una empresa constructora, se convirtió en un hombre de bien, educado, respetuoso, un hombre que besaba mi frente cada mañana antes de irse a trabajar y me decía: «Mamá, todo lo que soy te lo debo a ti», hasta que llegó ella, Valeria. La conoció en una fiesta de la empresa hace 2 años, joven, bonita, llena de palabras dulces y sonrisas calculadas. Al principio me cayó bien, parecía educada, amable. Me llamaba señora Beatriz, con esa voz suave, casi infantil. Me ayudaba a poner la mesa cuando venía a cenar. Me traía flores, pero con el tiempo, algo en sus ojos me inquietaba. Había una frialdad detrás de esa sonrisa, una manera de mirar mi casa como si ya estuviera contando cuánto valía cada cosa. Una forma de hablarle a Rodrigo que me ponía incómoda. No era el tono de una novia enamorada, era el tono de alguien que da órdenes y espera obediencia. Pero callé, porque Rodrigo parecía feliz, y yo, como toda madre, solo quería verlo feliz. Cuando me anunció que se casarían, sentí un hueco en el estómago, pero sonreí, le di mi bendición. Hasta pagué parte de la boda con los ahorros que tenía guardados para arreglar el techo de la casa. Y llegó el día, sábado 14 de septiembre. Una tarde dorada, con ese cielo azul profundo que solo México tiene. La iglesia estaba llena de flores. Rodrigo lucía guapísimo con su traje gris.
Valeria parecía una princesa con ese vestido blanco que le costó más de lo que yo ganaba en 6 meses. Yo llevaba puesto mi rebozo azul, ese rebozo que mi madre me regaló el día que nació Rodrigo. Es de seda suave, con bordados que parecen olas del mar. Este rebozo te cubrirá cuando tengas frío, mija, me dijo mi mamá mientras lo ponía sobre mis hombros en el hospital. Pero sobre todo, te recordará quién eres, una mujer que no se deja vencer, que puede doblarse como la seda, pero jamás romperse. Lo llevé puesto en el bautizo de Rodrigo, en su primera comunión, en su graduación. Y ese día, en su boda, lo llevé como un escudo invisible, como un pedazo de mi madre que todavía me acompañaba. No sabía que ese mismo rebozo sería testigo de mi peor humillación, y también de mi mayor victoria, porque esa tarde, después de que Valeria gritara esas palabras venenosas, después de que el silencio cayera como una losa sobre esa sala donde yo había celebrado tantas Navidades, tantos cumpleaños, tantas tardes de café y pan dulce con amigas, después de todo eso, mi hijo Rodrigo entró a la sala, y con solo 5 palabras cambió todo. Pero eso te lo contaré poco a poco. Porque esta historia necesita ser contada con calma, como se cuentan las cosas importantes, como se desenvuelve un rebozo cuando quieres ver cada hilo, cada color, cada verdad que esconde. Esta es la historia que guardé demasiado tiempo, la historia de cómo el amor de madre se pone a prueba de formas que jamás imaginamos, y la historia de cómo, a veces, la justicia llega de donde menos lo esperamos, del corazón de un hijo que nunca olvidó quién lo amó primero. A veces confiamos demasiado en quien no debemos. ¿Tú también te has decepcionado de alguien que amabas? Cuéntame tu historia en los comentarios. Quiero leerte. Antes de contarte lo que pasó esa tarde, antes de llegar al momento en que mi hijo pronunció esas 5 palabras que lo cambiarían todo, necesito que entiendas algo. Necesito que conozcas lo que teníamos Rodrigo y yo, porque solo así entenderás por qué dolió tanto y por qué, al final, ese dolor valió la pena. Rodrigo nació en una madrugada de marzo, cuando la jacaranda del patio estaba florecida y la casa olía a azahares. Fue un parto difícil. 23 horas de trabajo, de rezos, de apretar los dientes mientras mi madre me sostenía la mano y mi esposo Héctor caminaba nervioso por el pasillo del hospital. Cuando finalmente lo puse en mis brazos, ese niño de ojos oscuros y puños cerrados, algo dentro de mí cambió para siempre. No fue solo amor, fue propósito. Este niño será un hombre de bien, le susurré a mi madre mientras ella colocaba el rebozo azul sobre mis hombros. Te lo prometo, mamá. Será un hombre que honre tu nombre y el de su padre. Y desde ese día, cada decisión que tomé fue pensando en él. Rodrigo creció en esta casa. En esta misma sala donde Valeria gritó sus palabras envenenadas, él aprendió a caminar. Recuerdo sus manitas agarrándose del sillón de terciopelo verde que todavía está junto a la ventana. Sus primeros pasos tambaleos, esa risa de bebé que llenaba cada rincón como música. En el comedor, sobre esa mesa de madera de nogal que heredé de mi abuela, él hacía la tarea cada tarde. Yo me sentaba a su lado con una taza de café de olla, siempre con canela, siempre en la misma taza de barro que mi mamá me regaló, y lo ayudaba con las matemáticas, con las lecturas, con los proyectos de ciencias. Mamá, ¿por qué el cielo es azul?, me preguntaba mientras dibujaba nubes en su cuaderno. Porque Dios sabía que necesitábamos algo hermoso para mirar cuando estamos tristes, mijo, le respondía yo, acariciando su cabello. Los domingos hacíamos tamales juntos. Él se paraba en un banquito junto a la estufa, con su delantal pequeño que yo le había cosido, y me ayudaba a extender las hojas de maíz. Se ensuciaba la cara con masa, y yo me reía, limpiándole la mejilla con el borde de mi rebozo. Algún día vas a cocinar para tu esposa, Rodrigo, le decía yo. Y ella va a ser la mujer más afortunada del mundo, porque un hombre que sabe cocinar es un hombre que sabe amar. Él sonreía, mostrando ese diente de leche que le faltaba. Pero nadie cocina como tú, mamá, me decía. Nadie. Cuando cumplió 12 años, Héctor le enseñó a jugar fútbol en el patio. Yo los veía desde la ventana de la cocina mientras preparaba agua de Jamaica. Los gritos de alegría de Rodrigo cuando metía un gol, las carcajadas de su padre, el polvo dorado del atardecer cayendo sobre ellos como una bendición.
Esos años fueron buenos. No éramos ricos, pero teníamos lo suficiente. Héctor trabajaba en la ferretería. Yo ayudaba con las cuentas y atendía a los clientes los fines de semana. Cenábamos juntos todas las noches. Rezábamos el rosario los martes. Los viernes, Héctor compraba pan dulce en la panadería de Doña Refugio y nos sentábamos los tres en el portal a ver pasar a los vecinos. Rodrigo crecía recto, como un árbol bien plantado. Decía buenos días a los ancianos. Ayudaba a cargar las bolsas del mercado a las vecinas. En la escuela, las maestras siempre me llamaban para felicitarme. Su hijo es un ejemplo, señora Beatriz. Ojalá todos fueran como él. Y yo me sentía completa. Hasta que llegó febrero. Rodrigo tenía 21 años. Estaba en su último año de la universidad, a punto de graduarse. Esa madrugada, Héctor se despertó con un dolor en el pecho. Pensamos que era indigestión. Había cenado mole, y a veces le caía pesado. Pero no era el mole. Era su corazón que se despedía. Para cuando llegamos al hospital, ya era tarde. Héctor murió agarrando mi mano, con Rodrigo llorando a su lado. Sus últimas palabras fueron para nuestro hijo. «Cuida a tu madre, Rodrigo. Prométeme que siempre la cuidarás». Y Rodrigo lo prometió. Lo juró ahí mismo, con lágrimas cayendo sobre la mano fría de su padre. Y cumplió. Durante los meses que siguieron, mientras yo me hundía en un pozo de tristeza tan profundo que había días en que no quería levantarme de la cama, Rodrigo se convirtió en mi fuerza. Él preparaba el café en las mañanas. Él se aseguraba de que yo comiera algo, aunque fuera solo un pedazo de pan. Él se sentaba conmigo en las noches, cuando la casa se sentía demasiado vacía y los recuerdos me ahogaban, y me abrazaba mientras yo lloraba con mi rebozo azul cubriéndome los hombros. «No estás sola, mamá», me decía. «Yo estoy aquí, siempre estaré aquí». Y lo creí, porque era mi hijo, mi Rodrigo, el niño que yo había criado con amor y sacrificio, el hombre que su padre me había pedido que cuidara, pero que en realidad terminó cuidándome a mí. Cuando se graduó de ingeniero, yo estaba en primera fila. Llevaba mi rebozo azul y un vestido sencillo pero limpio. Rodrigo subió al estrado, recibió su título, y cuando bajó no corrió hacia sus amigos para celebrar. Corrió hacia mí. Me abrazó tan fuerte que casi me quita el aire y susurró en mi oído: «Lo logramos, mamá, tú y yo, lo logramos». Esa noche cenamos pozole en casa, solo nosotros dos. Él levantó su vaso de agua. Nunca le gustó el alcohol, y brindó, por la mujer más fuerte que conozco, por mi madre, por la razón de todo lo que soy. Y yo lloré. Lloré de felicidad, de orgullo, de gratitud, porque pensé que nada ni nadie podría romper ese lazo. Pensé que habíamos pasado lo peor juntos, la muerte de Héctor, los años difíciles, las noches de miedo y escasez, y que ahora solo vendrían cosas buenas. Pero la vida tiene formas extrañas de enseñarnos que nunca debemos dar nada por sentado. Un año después de su graduación, Rodrigo llegó a casa con esa sonrisa nerviosa que yo conocía tan bien. La misma sonrisa de cuando era niño y había hecho algo que no sabía si me iba a gustar. Se sentó frente a mí en la mesa del comedor. Yo estaba tomando mi café de olla en la taza de barro, con el rebozo sobre mis hombros porque la tarde estaba fresca. «Mamá», me dijo, «conocí a alguien». Y mi corazón, que debería haberse llenado de alegría, sintió una punzada extraña, como una advertencia, como el primer trueno antes de la tormenta. Mientras cuento todo esto, pienso en dónde estarás escuchándome. Escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios. Valeria llegó a mi casa un domingo de octubre. Recuerdo que ese día había hecho pozole verde, el favorito de Rodrigo. La casa olía a cilantro y epazote, a ese caldo hirviendo que llenaba la cocina de vapor. Yo había puesto la mesa con el mantel bordado, el que solo usaba en ocasiones especiales, y había cortado rábanos en forma de flores, como me enseñó mi madre. Rodrigo me había avisado que traería a alguien especial a comer. Yo me había arreglado. Me puse mi vestido azul marino, el que todavía me quedaba bien. Me recogí el cabello en un chongo bajo y me coloqué los aretes de perlas que Héctor me regaló en nuestro 10º aniversario. Quería causar buena impresión. Quería que esa muchacha supiera que, aunque éramos gente sencilla, teníamos dignidad. Tocaron el timbre a las 2 de la tarde. Abrí la puerta y ahí estaba ella. Valeria era bonita, no lo puedo negar.
Tenía el cabello largo y lacio, muy negro, que le caía como cortina de seda sobre los hombros, ojos grandes, oscuros, con pestañas rizadas, labios pintados de un rojo brillante. Llevaba un vestido blanco ajustado y zapatillas de tacón alto que hacían ruido contra el piso de mosaico cuando entró. «Señora Beatriz», me dijo con una sonrisa perfecta, mostrando dientes blanquísimos. «Por fin la conozco. Rodrigo me habla tanto de usted». Me extendió la mano, una mano suave, de uñas largas y pintadas, que nunca había fregado un plato ni exprimido un limón. «Bienvenida, mija», le dije, porque así me enseñaron a recibir a las visitas. Con calidez, con respeto. Pasaron a la sala. Rodrigo estaba radiante, nervioso, feliz. La miraba como si fuera un milagro, como si nunca hubiera visto a una mujer así de cerca, y tal vez no la había visto, porque Rodrigo era un buen muchacho, pero inocente. Había crecido protegido, entre las paredes de esta casa y los valores que su padre y yo le inculcamos. No conocía las maldades del mundo. No sabía reconocer cuando alguien usaba una sonrisa como máscara. «Siéntense, siéntense», les dije. «Ya está la comida lista». Valeria se sentó en la silla donde solía sentarse Héctor. Eso me incomodó, aunque no dije nada. Cruzó las piernas, se acomodó el cabello detrás de la oreja y miró alrededor con esos ojos que parecían estar calculando, midiendo, evaluando. «Qué casa tan acogedora», dijo. Y había algo en su tono, algo que hacía que la palabra acogedora sonara como pequeña, como vieja, como insuficiente, pero sonreí. Serví el pozole en los platos hondos de Talavera. Puse las tostadas recién hechas en el centro de la mesa, junto con el aguacate picado, el limón, el orégano. Rodrigo cerró los ojos cuando probó el primer bocado. «Mamá, nadie hace pozole como tú», dijo, igual que cuando era niño. Valeria probó una cucharada, masticó despacio, tragó y dijo: «Está rico, aunque yo lo hago con un toque de comino, le da más sabor». Silencio. Rodrigo me miró, esperando mi respuesta. «Qué bien que sepas cocinar, mija», le dije con una sonrisa que me costó esfuerzo. «El pozole verde no lleva comino, pero cada quien tiene sus secretos en la cocina». Ella sonrió también, pero sus ojos no sonrieron. Durante la comida, Valeria habló mucho, de su trabajo en la empresa. Era asistente administrativa, aunque la forma en que lo decía sonaba como si fuera gerente. De su familia, gente de Polanco, dijo, levantando la barbilla. De sus gustos, le gustaban los restaurantes caros, los hoteles con spa, las marcas que yo solo había visto en revistas. Rodrigo la escuchaba embelesado. Yo la escuchaba con algo parecido a la preocupación, porque en ningún momento me preguntó sobre mí, sobre cómo había criado sola a Rodrigo después de enviudar, sobre qué me gustaba hacer, sobre cuántos años llevaba viviendo en esta casa. Para ella, yo era solo la madre de Rodrigo, un obstáculo, algo que estaba ahí, como los muebles. Cuando terminamos de comer, me levanté a recoger los platos. Valeria se quedó sentada, revisando su teléfono con esas uñas rojas brillantes, tocando la pantalla. «Déjame ayudarte, mamá», dijo Rodrigo levantándose. No, siéntate con tu invitada», le dije. «Ya estoy acostumbrada». Valeria levantó la vista del teléfono por un segundo. «Sí, Rodrigo, quédate aquí. Tu mamá puede sola, ¿verdad, señora?» Y volvió a sonreír. En la cocina, mientras lavaba los platos con agua caliente y jabón, sentí que el rebozo me pesaba en los hombros, como si mi madre estuviera ahí susurrándome: «Ten cuidado, mija, esa muchacha no te quiere bien». Pero sacudí la cabeza. «Estás exagerando, Beatriz», me dije a mí misma. «Es solo una niña educada de la ciudad. Dale tiempo». Valeria empezó a venir seguido. Al principio, 2 veces por semana. Luego, casi todos los días. Rodrigo la traía a cenar después del trabajo. Yo preparaba enchiladas, milanesas, chilaquiles, todo lo que a mi hijo le gustaba. Y aunque Valeria siempre encontraba algo que criticar, mucho aceite, poca sal, yo lo hago diferente, yo seguía sonriendo, seguía siendo amable, porque mi hijo la amaba, y yo amaba a mi hijo. Pero las fracturas pequeñas empezaron a aparecer. Un día, Valeria movió la fotografía de Héctor que yo tenía en la sala, una foto enmarcada donde él sonreía junto al árbol de Navidad, y puso en su lugar una planta decorativa que había comprado. «Así se ve más moderno», dijo.
Yo no dije nada. Esperé a que se fueran y volví a poner la fotografía de mi esposo en su lugar. Otro día me dijo que mi forma de tender la ropa en el patio se veía fea desde la ventana de la recámara de Rodrigo. Podrías tender adentro, ¿no? O comprar una secadora. Una secadora, con lo que costaba la luz. Así me enseñó mi madre, le respondí con calma, y así seguiré haciéndolo. Ella puso los ojos en blanco cuando creyó que yo no la estaba viendo, pero lo vi. Las fracturas se hicieron más grandes cuando Rodrigo me anunció que se mudarían juntos. No se casarían todavía. Eso vendría después, decía él. Pero rentarían un departamento cerca de su trabajo. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. ¿Te vas?, le pregunté esa noche, cuando Valeria ya se había ido y estábamos solos en la cocina. Yo lavaba los platos y él secaba, como siempre. No me voy, mamá. Solo voy a vivir en otro lado. Pero voy a venir a visitarte todo el tiempo, lo prometo. Es que... tan pronto, mijo. Apenas la conoces. ¿No crees que deberían esperar? Rodrigo dejó el trapo sobre la mesa. Me miró con esos ojos que eran idénticos a los de su padre. Mamá, yo la amo, y ella me ama. Sé que es diferente a ti, pero... dale una oportunidad. Vas a ver que cuando la conozcas mejor, te va a caer bien. Quise decirle tantas cosas. Quise decirle que una mujer que no respeta a la madre de su novio jamás lo respetará a él. Que el amor verdadero no critica, no menosprecia, no busca cambiar. Que yo veía en Valeria algo oscuro, algo calculado, algo peligroso. Pero callé, porque mi hijo era adulto, y yo no quería ser la madre controladora, la suegra entrometida, la mujer amargada que no deja volar a su hijo. Así que lo abracé, le di mi bendición, y lo dejé ir. Se mudaron en noviembre. Rodrigo cumplió su promesa de venir a visitarme, al menos al principio. Llegaba los domingos, solo, porque Valeria siempre tenía algo que hacer. Comíamos juntos, me platicaba de su trabajo. Yo le guardaba tamales o el guisado que sabía que le gustaba. Pero algo había cambiado en él. Había una tensión en sus hombros que antes no estaba. Una forma de mirar su teléfono cada 5 minutos, como si esperara un mensaje urgente. Una prisa por irse que nunca antes había tenido. ¿Estás bien, mijo?, le pregunté un domingo. Sí, mamá. ¿Por qué? Te veo cansado, ojeroso. Es el trabajo, muchos proyectos. Pero yo sabía que no era solo el trabajo. Una madre siempre sabe. Los meses pasaron. Las visitas se hicieron más cortas, más esporádicas. Rodrigo ya no se quedaba a comer. Solo pasaba un ratito y luego se iba. Cuando yo lo llamaba por teléfono, a veces no contestaba. Y cuando contestaba, su voz sonaba apagada, distante. Es que Valeria necesita que le ayude con unas cosas, me decía. Siempre Valeria, siempre sus necesidades. Y yo, poco a poco, me fui convirtiendo en una sombra, en un recuerdo, en alguien a quien se visita por obligación, no por amor. Hasta que un día, Rodrigo llegó a mi casa con la noticia. Mamá, nos vamos a casar. Y yo, aunque sonreí y lo abracé y le dije que estaba feliz por él, sentí que algo dentro de mí se quebraba definitivamente, como un plato de talavera que cae y se rompe en 1000 pedazos. Y por más que trates de pegarlo, las grietas siempre se notan. Aún me pregunto si hice lo correcto al callar tanto tiempo. ¿Y tú? ¿Has guardado alguna vez tus verdaderos sentimientos para no herir a alguien que amas? La boda sería en septiembre. Valeria lo decidió todo. La fecha, la iglesia, el salón de fiestas, los colores, blanco y dorado, porque así se ven las bodas elegantes, dijo. Yo no tuve voz ni voto en nada. Bueno, eso no es del todo cierto. Sí me dieron una tarea: pagar. Una tarde de marzo, Rodrigo llegó a mi casa con un sobre lleno de papeles. Cotizaciones, listas, números que me mareaban solo de verlos. Se sentó frente a mí en la mesa del comedor, la misma donde él había hecho su tarea de niño, y deslizó los papeles hacia mí con cara de disculpa. Mamá, necesito pedirte algo. Mi corazón se aceleró, no por lo que iba a pedir, sino por el tono de su voz, ese tono que usaba cuando era niño y había roto algo sin querer. Dime, mijo, la boda sale más cara de lo que pensábamos. Valeria quiere que sea especial, que sus amigas vean que somos una pareja exitosa, y yo quiero darle eso, mamá. Quiero que sea el día más feliz de su vida. Tragué saliva. ¿Cuánto necesitan? Rodrigo miró hacia abajo,
hacia sus manos. 50,000 pesos. El mundo se detuvo. 50,000 pesos. Era todo lo que tenía ahorrado. Todo. El dinero que había guardado durante 7 años, peso por peso, vendiendo tamales los fines de semana, ahorrando de la pensión de Héctor, guardando cada moneda que sobraba. Ese dinero era para arreglar el techo que goteaba cuando llovía, para comprar un refrigerador nuevo, porque el mío tenía 20 años y hacía ruidos extraños, para mi vejez, para el día en que ya no pudiera trabajar. Pero cuando miré los ojos de mi hijo, esos ojos que eran idénticos a los de su padre, supe que no podía negarme. «Está bien», dije. «¿En serio, mamá?» Su rostro se iluminó. «¿En serio me los vas a prestar?» «No te los presto, mijo, te los doy. Es tu boda, es lo menos que puedo hacer». Rodrigo se levantó. Me abrazó tan fuerte que casi me quita el aire. «Eres la mejor madre del mundo. Te lo voy a agregar a la lista, ¿sí? Te vamos a reconocer en la boda. Vamos a decir que sin ti nada de esto sería posible». Asentí, con una sonrisa que me dolía en los labios. Al día siguiente fui al banco. Saqué los 50,000 pesos. Los metí en un sobre y se los di a Rodrigo cuando vino a recogerlos. «Gracias, mamá. Valeria va a estar tan feliz». Valeria. Ni siquiera vino a darme las gracias. Ni siquiera me mandó un mensaje. Pero yo me dije, no importa, Beatriz. Lo importante es que tu hijo sea feliz. Y seguí adelante. Los meses siguientes fueron una pesadilla disfrazada de preparativos. Valeria me mandaba mensajes a cualquier hora. Órdenes, no peticiones. «Señora Beatriz, necesito que vaya a ver las flores y me diga si le parecen bien». «Señora Beatriz, el salón necesita un depósito extra. ¿Puede conseguir 5,000 pesos más?» «Señora Beatriz, mi vestido necesita ajustes y el dinero de Rodrigo no alcanza. 5,000 pesos más. 3,000 para no sé qué. 2,000 para otra cosa». Y yo decía que sí. Siempre decía que sí. Vendí las últimas joyas que me quedaban. Unos aretes de oro que mi abuela me había dejado. Vendí la vajilla antigua que estaba guardada para ocasiones especiales. Dejé de comprar carne y comí solo frijoles y tortillas durante semanas. El techo seguía goteando. Ponía cubetas cuando llovía. El refrigerador seguía haciendo ruidos. Rezaba para que aguantara un año más. Pero Valeria tendría su boda perfecta. Un día me invitaron. Valeria me ordenó ir con ella a ver su vestido. Era una boutique en una zona elegante de la ciudad, con piso de mármol y música clásica sonando suavemente. Yo llevaba mi mejor ropa, pero igual me sentí fuera de lugar. La dependienta nos recibió con champán. Valeria tomó una copa. A mí ni siquiera me ofrecieron. Valeria se probó el vestido. Salió del probador luciendo como una estrella de cine. El vestido brillaba, la hacía ver delgada, alta, perfecta. «¿Qué le parece, señora?», me preguntó la dependienta. «Se ve hermosa», dije sinceramente. Valeria se miró en el espejo, giró, sonrió. «Sí, ¿verdad? Aunque, señora Beatriz, ¿usted qué se va a poner en la boda?» «Tengo un vestido azul marino que está muy bonito». Valeria frunció el ceño. «¿Azul marino? Ay, no, eso es muy aburrido. Y además va a desentonar con los colores de la boda. ¿No tiene algo en beige? ¿O gris? Algo discreto, que no llame la atención». Me tragué las palabras que quería decir. «Veré qué puedo conseguir». «Perfecto, porque ya sabe, no queremos que las fotos se vean raras». Las fotos. Todo era por las fotos. En junio, Rodrigo me llevó a ver el salón donde sería la recepción. Era enorme, con candelabros de cristal y sillas forradas de terciopelo. Las mesas estaban decoradas con arreglos de rosas blancas que costaban más que mi renta mensual. «¿Qué te parece, mamá?», me preguntó Rodrigo, emocionado. «Está precioso, mijo». Valeria apareció con una lista en la mano. Ni siquiera me saludó. «Rodrigo, necesitamos hablar del menú. Y también hay que decidir la mesa de honor. Yo pensé que en la mesa principal estaríamos solo tú y yo, mis papás y mis padrinos. Tu mamá puede sentarse en otra mesa, con tus tíos». Mi corazón se hundió. «Pero Valeria», empezó Rodrigo, «es que así se hacen las bodas elegantes, amor. La mesa de honor es para familia inmediata y padrinos. Tu mamá va a estar cómoda en la otra mesa, ¿verdad, señora Beatriz?». Me miró con esos ojos que decían, «No hagas un problema de esto». «Claro», susurré, «como ustedes prefieran». Rodrigo me miró con culpa, pero no dijo nada más. Esa noche, en mi casa,
Me senté en la cocina con mi taza de café de olla. El rebozo azul estaba sobre mis hombros, pesado como una losa. Miré la fotografía de Héctor en la sala y le hablé en silencio. No sé qué hacer, amor. Nuestro hijo se me está yendo. Y yo solo quiero que sea feliz. ¿Estoy haciendo lo correcto? Héctor sonreía en la fotografía, congelado en ese momento feliz junto al árbol de Navidad. No me respondió. Pasaron los días, las semanas, los meses. Yo seguía diciendo que sí a todo. Cuando Valeria me pidió que limpiara mi casa porque vendría con sus amigas a conocer dónde creció Rodrigo, aunque nunca vinieron, limpié. Cuando me dijo que mi forma de cocinar era muy tradicional y que ella le estaba enseñando a Rodrigo a comer comida más sofisticada, sushi, pastas con nombres que yo no podía pronunciar, sonreí y dije que qué bien. Cuando dejé de recibir llamadas de mi hijo porque Valeria necesitaba su atención, esperé en silencio. Me convertí en una sombra en mi propia vida. Dejé de opinar, dejé de sugerir, dejé de existir, poco a poco, como una vela que se consume hasta que ya no queda nada más que un charco de cera. Y lo peor de todo es que yo lo permití, porque me decía a mí misma, es temporal. Cuando se casen, cuando tengan su vida establecida, todo volverá a la normalidad. Rodrigo volverá a visitarme. Valeria madurará. Todo estará bien. Negación. Eso es lo que era. Negación pura. Me negaba a ver lo que era obvio, que esa mujer no me quería cerca, que estaba alejando a mi hijo de mí sistemáticamente, que cada día que pasaba, Rodrigo se parecía menos al hombre que yo había criado y más a alguien que yo no reconocía. Pero seguí callada, seguí sumisa, seguí sacrificándome, hasta que llegó el día de la boda, sábado 14 de septiembre. Me desperté temprano, con el estómago hecho un nudo. Me bañé, me arreglé el cabello, me puse el vestido beige que había comprado en una tienda de segunda mano, porque no tenía dinero para uno nuevo después de pagar todo lo de la boda. Me coloqué el rebozo azul sobre los hombros. Mi madre me miró desde ese pedazo de seda bordada. «Ten fuerza, mija», parecía decirme. «Hoy lo vas a necesitar». No sabía cuánta razón tenía. Mientras cuento todo esto, pienso en dónde estarás escuchándome. Escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios. La iglesia estaba repleta. Yo llegué una hora antes, como me lo habían pedido. Bueno, como me lo había ordenado Valeria en un mensaje. Señora Beatriz, llegué temprano para recibir a los invitados. Usted conoce a la familia de Rodrigo. Así que ahí estaba, parada en la entrada de la iglesia de San Francisco, con mi vestido beige que se sentía 2 tallas más grande, porque había perdido peso en esos meses de comer solo frijoles, con mi rebozo azul que era lo único que me hacía sentir yo misma, saludando a tíos, primos, vecinos. «Beatriz, qué gusto verte», me decían. «Felicidades, comadre, tu hijo se casa. Qué bonita boda, se nota que pusiste todo tu corazón». Yo sonreía, asentía, agradecía, pero por dentro me sentía vacía. La familia de Valeria llegó media hora después. Un convoy de camionetas negras de lujo. Su madre bajó primero, una mujer alta, delgada, con lentes oscuros y un traje sastre color marfil que parecía costar más que todos mis muebles juntos. Su padre era un hombre serio, de corbata cara y reloj brillante. No me saludaron. Pasaron junto a mí como si fuera parte de la decoración, como si fuera una de esas estatuas de santos que están en las esquinas de la iglesia. Ahí están, pero nadie realmente las ve. «Señora», le dije a la mamá de Valeria, extendiendo la mano. «Soy Beatriz, la mamá de Rodrigo». Ella me miró de arriba a abajo, me dio la mano con desgano, apenas rozando mis dedos. «Ah, sí, un gusto», y siguió caminando. Algo frío recorrió mi espalda. La ceremonia comenzó a las 6 de la tarde. Yo estaba sentada en la tercera fila, no en la primera, donde se sientan las madres, sino atrás, con los tíos. Valeria había decidido que su madre ocupara el lugar de honor del lado de la novia, porque así se ve más equilibrado en las fotos. Y yo, como siempre, dije que sí. Cuando Rodrigo entró a la iglesia, mi corazón se detuvo. Estaba tan guapo, tan elegante con su traje gris, con ese nudo de corbata que yo le había enseñado a hacer cuando tenía 15 años. Caminaba nervioso, buscando con la mirada. Por un segundo, nuestras miradas se encontraron. Él sonrió. Yo sonreí.
Y en ese momento volví a ver al niño que había sido, al niño que hacía tamales conmigo en la cocina, al niño que me abrazaba cuando su padre murió y me prometía que nunca me dejaría sola. Entonces entraron las damas de honor, los pajes y finalmente Valeria. El órgano de la iglesia estalló en música. Todos se pusieron de pie, y ahí venía ella. Valeria caminaba del brazo de su padre, con ese vestido que brillaba bajo las luces de la iglesia, con un ramo de rosas blancas del tamaño de un árbol pequeño. Sonreía, pero no era una sonrisa de novia enamorada, era una sonrisa de triunfo, de victoria, como si acabara de ganar algo. La ceremonia fue larga. El padre habló del matrimonio, del amor, del compromiso. Rodrigo y Valeria intercambiaron votos que habían escrito ellos mismos. Bueno, que Valeria había escrito. Rodrigo prometió amarla, respetarla, cuidarla. Valeria prometió, en realidad no recuerdo qué prometió, solo recuerdo que habló mucho de nuestro futuro, nuestra casa, nuestra vida. Todo era nuestro, pero nada incluía a nadie más. Cuando el padre dijo, puede besar a la novia, los invitados aplaudieron. Yo aplaudí también, con las manos entumecidas, con el rebozo apretado alrededor de mis hombros, como si fuera un escudo. Salieron de la iglesia entre arroz y confeti. Las fotografías empezaron de inmediato. El fotógrafo, un hombre joven con 3 cámaras colgando del cuello, organizaba a la gente como si fueran muñecos. Familia de la novia, aquí. Familia del novio, allá. Me tocaron 4 fotos. 4. Una con Rodrigo, los 2 solos. Él me abrazó y susurró, gracias por todo, mamá. Te amo. 2 con la familia de Héctor, tíos, primos, todos apretados junto al árbol del jardín de la iglesia, y una foto forzada con Valeria, Rodrigo y yo. Valeria ni siquiera me miró. Sonrió a la cámara con esos dientes perfectos, mientras yo permanecía rígida a su lado. Listo, dijo el fotógrafo. Y eso fue todo. El resto de las fotos fueron de Valeria y Rodrigo solos, de Valeria con su familia, de Valeria con sus amigas, todas jóvenes, todas bonitas, todas riéndose como si estuvieran en una revista. Yo me hice a un lado. Nadie me buscó para más fotos. La recepción fue en el salón que había visto en junio, pero verlo vacío era una cosa. Verlo lleno, con luces doradas y música, y meseros con trajes negros ofreciendo copas de champán, era otra. Era hermoso. Era impresionante. Era el tipo de boda que yo nunca hubiera podido darle a mi hijo. Y creo que ese era el punto. Busqué mi mesa. No estaba con la familia. Estaba en una esquina, junto a la cocina, con gente que yo apenas conocía. Unos primos lejanos de Héctor que solo veía en los funerales. La mesa de honor estaba al frente, elevada sobre una tarima. Ahí estaban Valeria y Rodrigo en el centro, los padres de Valeria a cada lado, los padrinos, todos riendo, brindando, disfrutando. Rodrigo me buscó con la mirada un par de veces. Yo le sonreí desde mi esquina, levantando mi copa de agua, porque no me servían champán en esa mesa. La cena fue exquisita, según escuché. Filete de res, camarones, ensaladas con nombres franceses. En mi mesa sirvieron pollo, solo pollo. Cuando pregunté al mesero, me dijo, «Es que el filete era solo para la mesa de honor y las mesas principales, señora. Disculpe». Comí el pollo en silencio. Después de la cena, empezaron los brindis. El padre de Valeria habló de lo orgulloso que estaba de su hija. La madre de Valeria lloró de felicidad. Los padrinos contaron anécdotas graciosas. Nadie me dio el micrófono. Rodrigo había prometido que me reconocerían en la boda, que dirían que sin mí nada de esto sería posible. Pero eso nunca pasó. Cuando los brindis terminaron, empezó el baile. Valeria bailó primero con su padre. Después Rodrigo bailó con la madre de Valeria. El DJ anunció, y ahora el novio bailará con su suegra. Mi turno nunca llegó. Me quedé sentada en mi mesa de la esquina, con el rebozo sobre los hombros, viendo cómo mi hijo bailaba con todo el mundo menos conmigo. Fue entonces cuando escuché la conversación. 2 amigas de Valeria estaban paradas junto a mi mesa, sin darse cuenta de que yo estaba ahí. O tal vez no les importaba. «Valeria se ve divina, ¿verdad?», dijo una muchacha rubia con vestido rojo. «Divina. Y lo mejor es que ya casi se deshace de la suegra.
respondió la otra, morena de cabello corto. Mi corazón se detuvo. ¿En serio? ¿Ya le dijo? Todavía no, pero me contó el plan. En cuanto termine la luna de miel, van a hablar con Rodrigo para que ponga a la señora en un asilo. O que la manden a vivir con algún familiar. Total, ya cumplió su función, pagó la boda. Risas. Ay, es que Valeria es muy lista. Se consiguió a un hombre bueno, con trabajo estable y que viene sin deudas. Bueno, solo con una mamá estorbosa, pero eso se arregla fácil. ¿Y la casa donde vivía Rodrigo con ella? ¿Qué va a pasar? Valeria quiere venderla. Dice que está en una zona buena y puede sacar buen dinero. Con eso se compran algo más moderno. Genial. Ay, pero espérame, voy al baño. Se alejaron. Yo me quedé congelada en mi silla. El mundo giraba a mi alrededor. La música, las luces, las risas. Pero yo no podía mover un solo músculo. ¿Un asilo? ¿Vender mi casa? ¿Mi casa, donde nació mi hijo? ¿Donde murió mi esposo? ¿Donde estaban todas mis memorias? No, no podía ser cierto. Tal vez esas muchachas estaban exagerando. Tal vez habían entendido mal. Tal vez, pero entonces recordé. Recordé todos los signos que había ignorado. Todas las veces que Valeria me había hecho sentir menos. Todas las órdenes disfrazadas de peticiones. Toda la forma en que había alejado sistemáticamente a Rodrigo de mí. Y entendí. Entendí que yo no era una madre para ella. Era un obstáculo. Una cosa que había que remover. Me levanté de la mesa con las piernas temblando. Necesitaba aire. Necesitaba pensar. Salí al jardín del salón. Afuera, la noche era fresca. Las luces de la ciudad brillaban a lo lejos. Me senté en una banca de hierro forjado y abracé mi rebozo. «Mamá», susurré, hablándole a mi madre a través de la seda bordada. «¿Qué hago? ¿Qué hago?». Pero mi madre no respondió. Solo el viento movía las hojas de los árboles. Y yo, Beatriz, de 58 años, que había dado todo por mi hijo, que había sacrificado mi vejez, mi comodidad, mis sueños, para que él tuviera la boda perfecta con la mujer que amaba. Yo me sentí morir por dentro. ¿Has sentido alguna vez que diste todo y no fue suficiente? Cuéntame en los comentarios. No sé cuánto tiempo estuve sentada en esa banca del jardín. Pudo haber sido 5 minutos o 1 hora. El tiempo se había detenido, como si el mundo hubiera dejado de girar, y yo estuviera suspendida en ese espacio entre el antes y el después, entre la mujer que creía conocer su lugar y la mujer que acababa de descubrir que no tenía ninguno. «Un asilo», repetí en voz baja. «Vender mi casa». Las palabras sabían amargas en mi boca. Esa casa no era solo ladrillos y techo. Era el lugar donde Rodrigo había aprendido a caminar, donde había llorado su primera desilusión amorosa, donde había estudiado hasta la madrugada para sus exámenes, donde Héctor había muerto en mis brazos. Esa casa era mi vida entera, y Valeria quería quitármela como quien quita un mueble viejo para hacer espacio. Escuché risas que venían del salón. La música seguía sonando. La fiesta continuaba, ajena a mi dolor. Me sequé las lágrimas que no sabía que estaban cayendo y me puse de pie. El rebozo se deslizó ligeramente de mis hombros y lo ajusté con manos temblorosas. «Ten fuerza», me dije. «Rodrigo no sabe nada de esto. Son solo rumores de muchachas envidiosas. Tu hijo no permitiría eso. Él te ama. Él te lo prometió a su padre. Quería creerlo con todo mi corazón». Regresé al salón. La pista de baile estaba llena de gente. Valeria y Rodrigo bailaban en el centro, rodeados de invitados que aplaudían y tomaban fotografías. Ella se veía radiante, perfecta, como una reina en su reino, y yo era la campesina que había pagado el banquete. Me dirigí de nuevo a mi mesa en la esquina. El pollo ya estaba frío en mi plato. Una de las primas de Héctor me miró con lástima. «¿Estás bien, Beatriz? Te ves pálida». «Estoy bien», mentí, solo un poco cansada. La fiesta siguió su curso. Cortaron el pastel. Un pastel de 5 pisos con flores de azúcar que costaba más que 3 meses de mi pensión. Aventaron el ramo. Una de las amigas de Valeria lo atrapó entre gritos histéricos. Rodrigo aventó la liga. Un primo joven la agarró. Yo observaba todo como si estuviera viendo una película, como si no fuera parte de eso, como si fuera un fantasma visitando la vida de otra persona, hasta que llegó el momento en que todo cambió. Eran cerca de las 11 de la noche. Muchos invitados ya se habían ido.
Solo quedaban los más cercanos, los que querían exprimir hasta la última gota de la fiesta. La música había bajado de volumen. Los meseros empezaban a recoger las mesas. Valeria se acercó a la mesa de honor y tomó el micrófono. Su rostro estaba ruborizado. Había bebido varias copas de champán. Sus ojos brillaban con algo que no era solo alegría, era poder. Bueno, dijo arrastrando las palabras ligeramente. Antes de que termine esta noche perfecta, quiero decir unas palabritas. Los invitados que quedaban se acercaron curiosos. Primero que nada, gracias a todos por venir a celebrar con nosotros. Esta ha sido la mejor noche de mi vida. Pausa para aplausos. Y quiero agradecerle especialmente a mis papás, que son los mejores del mundo y que siempre me han dado todo lo que he pedido. Más aplausos. Y por supuesto, a mi esposo. Miró a Rodrigo con ojos brillantes. Rodrigo, mi amor, hoy comenzamos una nueva vida. Una vida donde vamos a construir nuestro propio camino, nuestras propias reglas, nuestra propia familia. Rodrigo sonrió, aunque había algo incómodo en su expresión. Valeria continuó. Y hablando de nueva vida, hay algo que quiero dejar muy claro desde este momento. Un silencio extraño cayó sobre el salón. Ella se bajó de la tarima, todavía con el micrófono en la mano, y caminó. Se paseó entre las mesas como una actriz en un escenario. Su vestido blanco brillaba bajo las luces, y entonces, como si fuera lo más natural del mundo, se detuvo frente a mí, frente a mi mesa en la esquina. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que pensé que todos podían escucharlo. Señora Beatriz, dijo Valeria, mirándome desde arriba con esos ojos oscuros que ahora parecían dos pozos sin fondo. Usted ha sido muy generosa, pagó mucho de esta boda y eso se lo agradezco. Hubo murmullos. Algunos invitados se miraron entre sí incómodos. Pero quiero que entienda algo, continuó. Su voz había perdido toda dulzura. A partir de hoy, las cosas van a cambiar. Rodrigo es mi esposo ahora, y yo doy las órdenes en su vida. El aire se volvió pesado. Ya no necesitamos que usted opine sobre cómo vivimos, qué comemos, cómo nos vestimos. Ya no necesitamos sus visitas sorpresa ni sus consejos no solicitados. Lo que necesitamos es espacio. ¿Me entiende? Espacio. Yo no podía respirar. Rodrigo se había levantado de su silla. Valeria, ¿qué estás haciendo? Alcancé a escuchar que decía, pero ella lo ignoró. Siguió mirándome fijamente, con el micrófono aún en la mano, amplificando sus palabras para que todos las escucharan. Y otra cosa, dijo, inclinándose ligeramente hacia mí. Esa casa donde vive, esa casa donde Rodrigo creció, vamos a necesitar venderla, porque necesitamos el dinero para comprar algo mejor, algo que sea nuestro, no suyo. Así que más vale que vaya buscando dónde vivir, tal vez un asilo o con algún familiar, no sé, eso es problema suyo. Los murmullos se convirtieron en susurros escandalizados. Yo quería levantarme, quería gritar, quería decirle 1000 cosas, pero no pude, porque entonces Valeria soltó las palabras que me rompieron completamente. A partir de hoy, yo doy las órdenes aquí, y usted me señaló con el dedo como si fuera una empleada desobediente. Usted va a servirme, va a respetar mi matrimonio, mi espacio, mis decisiones. ¿Quedó claro? El aire se me escapó de los pulmones. Sentí que alguien me había arrancado el corazón del pecho. El salón entero estaba en silencio. Un silencio tan profundo que podía escuchar el zumbido de las luces, el tic-tac del reloj en la pared. Todos me miraban. Las tías, los primos, los amigos de Rodrigo, los meseros que se habían detenido con las bandejas en las manos. Esperaban mi respuesta. Esperaban que gritara, que llorara, que me defendiera, pero no lo hice. Me quedé sentada en mi silla de la esquina, con el rebozo azul apretado alrededor de mis hombros, con las manos dobladas sobre mi regazo, con la dignidad que mi madre me había enseñado fluyendo por mis venas como un río antiguo, porque había aprendido, en 58 años de vida, que el silencio también es una respuesta, que a veces no darle a alguien la satisfacción de verte quebrar es la victoria más grande, que la verdadera fuerza no está en los gritos, sino en la capacidad de mantenerte entera cuando el mundo intenta destruirte. Valeria esperó. Su sonrisa comenzó a flaquear cuando vio que yo no reaccionaba. ¿No tiene nada que decir?,
preguntó, con menos seguridad en su voz. Yo la miré directamente a los ojos, y en ese momento tuve una revelación. Esta muchacha no tenía poder real. Su crueldad venía del miedo a que yo fuera más importante para Rodrigo que ella, del miedo a que mi amor, ese amor que no pide nada a cambio, que solo da, fuera más fuerte que el suyo. Y tenía razón en tener miedo, porque el amor de una madre es indestructible. Puede ser herido, pisoteado, escupido, pero nunca muere. Permanecí en silencio. Valeria esperó unos segundos más. Cuando vio que no iba a responder, soltó una risa forzada y se dio la vuelta. Bueno, pues, eso era todo lo que quería decir. Que siga la fiesta. Pero nadie se movió. Todos seguían mirándome. Y yo seguía sentada, digna, silenciosa, rota por dentro, pero entera por fuera. Fue entonces cuando escuché pasos rápidos. Rodrigo atravesó el salón como un huracán. Su rostro estaba desencajado, sus ojos llenos de algo que no había visto en años. Furia, furia dirigida a su esposa. Le arrebató el micrófono de las manos. Valeria dio un paso atrás sorprendida. Y mi hijo, mi Rodrigo, el niño que había criado, el hombre que había prometido nunca dejarme sola, miró a su esposa recién casada y dijo solo 5 palabras. 5 palabras que cambiarían todo. Pero esas palabras te las contaré en el próximo capítulo, porque necesitas entender el peso que tenían, el significado profundo, la justicia que llevaban dentro. Aún me pregunto si hice lo correcto al guardar silencio. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? Rodrigo sostenía el micrófono con mano firme. Su voz, cuando habló, no era la del novio feliz que había bailado hace una hora. Era la voz del hombre que su padre le había enseñado a ser. Miró a Valeria directo a los ojos y dijo, claro y fuerte, para que todos escucharan: ella es la dueña aquí. El salón entero contuvo la respiración. Valeria parpadeó, confundida. ¿Qué dijiste? Mi madre, continuó Rodrigo, y su voz se quebró ligeramente. Es la dueña de esa casa, la dueña de su vida, y la única mujer que merece respeto absoluto en la mía. Se volvió hacia mí. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Mamá, perdóname. Perdóname por haber sido ciego, por haberte dejado sola, por no haber visto lo que estaba pasando. Caminó hacia mi mesa, se arrodilló frente a mí, arruinando el pantalón de su traje de novio, y tomó mis manos entre las suyas. Tú eres mi madre. Tú diste todo por mí, y yo te fallé. Las lágrimas que había contenido toda la noche finalmente cayeron. No me fallaste, mijo, susurré. Nunca me fallaste. Él apoyó su frente contra mis manos, llorando como cuando era niño y se caía en el patio. Detrás de nosotros escuché a Valeria. Rodrigo, todos están mirando. Estás haciendo el ridículo. Levántate, levántate. Pero él no se movió. Finalmente se puso de pie y se volvió hacia su esposa de apenas 5 horas. Valeria, esto fue un error, dijo con voz firme. Todo esto fue un error. Ella se puso pálida. ¿Qué estás diciendo? Que me casé con la mujer equivocada, porque la mujer correcta jamás hubiera humillado a mi madre de esta forma. El escándalo estalló. Los invitados murmuraban, algunos gritaban. La madre de Valeria corrió hacia su hija. El padre de Valeria intentó agarrar a Rodrigo del brazo, pero Rodrigo se soltó. Me ofreció su mano. Vámonos, mamá, vámonos a casa. Tomé su mano. Me puse de pie con mi rebozo azul cayendo sobre mis hombros como alas, y caminamos juntos hacia la salida del salón, bajo las miradas de todos, mientras Valeria gritaba su nombre una y otra vez. No miramos atrás. Esa noche, Rodrigo durmió en su antigua recámara, en la cama donde había crecido. Yo le preparé té de manzanilla y nos sentamos en la cocina, en silencio, dejando que las heridas empezaran a sanar. Los días siguientes fueron una tormenta. Valeria llamó, gritó, amenazó. Su familia exigió que se anulara el matrimonio. Hubo abogados, papeles, escándalos, pero Rodrigo nunca dudó. Perdí el dinero de la boda, perdí a mi esposa, perdí la vida que pensé que iba a tener, me dijo una tarde. Pero no puedo perder a mi madre, no a ti. Y aunque dolía verlo sufrir, aunque sabía que había perdido mucho,
yo también sabía algo más importante. Habíamos ganado algo que nunca se podría comprar con todo el dinero del mundo. Habíamos ganado nuestra dignidad de vuelta. ¿Alguna vez tuviste que elegir entre lo que querías y lo que era correcto? Pasaron 3 semanas en las que Rodrigo intentó arreglar el desastre legal de su matrimonio. 3 semanas de abogados, de firmas, de papeles que decían que había sido un error, que la unión no era válida, que ambas partes estaban de acuerdo en separarse. Valeria firmó sin chistar. Con tal de que Rodrigo le pagara 50,000 pesos más, mi dinero, el dinero de la boda, ella aceptó desaparecer de nuestras vidas. «Es lo mejor, mamá», me dijo Rodrigo esa tarde, cuando todo quedó firmado. «Ya no va a molestarnos nunca más». Yo asentí desde la mesa del comedor, donde estaba doblando ropa limpia. Pero por dentro sentía algo que no era alivio, era preocupación, porque había visto a mi hijo en esas 3 semanas. Lo había visto despertarse en las noches, sudando, con pesadillas. Lo había visto llorar en silencio cuando pensaba que yo no lo veía. Lo había visto mirarse en el espejo con ojos que ya no reconocían al hombre que reflejaban. Rodrigo había hecho lo correcto conmigo. Había defendido mi honor. Había recuperado su dignidad. Pero se había quedado sin nada más. Sin esposa, sin sueños, sin futuro. Con una deuda enorme, un corazón roto y una madre que, aunque lo amaba con todo su ser, no podía devolverle lo que había perdido. Una noche, mientras preparaba café de olla, siempre con canela, siempre en la taza de barro, tuve una revelación. Yo estaba siendo egoísta, no por lo que había hecho, sino por lo que no había hecho. Rodrigo se había quedado conmigo porque era su deber, porque su padre se lo había pedido, porque era un hombre de palabra. Pero yo lo estaba atando a una vida de culpa, de sacrificio, de quedarse en esta casa vieja cuidando a su madre mientras todos sus amigos construían sus propias familias. Me senté en la mesa del comedor con mi rebozo sobre los hombros. Toqué la seda bordada, los hilos azules que mi madre había tejido con tanto amor, y escuché su voz, clara como si estuviera sentada junto a mí. Amar a un hijo no es retenerlo, mija, es dejarlo volar, aunque eso signifique que se aleje de ti. Y entendí lo que tenía que hacer. Al día siguiente, esperé a que Rodrigo regresara del trabajo. Lo encontré más delgado, con ojeras profundas, con esa tristeza que cargaba como una piedra en los hombros. «Mijo, siéntate», le dije. «Necesito hablar contigo». Él se sentó, preocupado. «¿Estás bien, mamá? ¿Pasó algo?» «Estoy bien, pero tú no lo estás, y eso me duele más que todo lo que Valeria me hizo». Rodrigo bajó la mirada. «Mijo, mírame», le pedí. Él levantó sus ojos, esos ojos idénticos a los de su padre. «Quiero que vuelvas a vivir tu vida». «Pero mamá...» «Déjame terminar», lo interrumpí con suavidad. «Estos últimos días he visto cómo te marchitas, cómo te culpas, cómo te quedas aquí conmigo no porque quieras, sino porque crees que es tu obligación. No es así, mamá. Yo quiero estar aquí. Lo sé. Pero también sé que hay un mundo allá afuera esperándote. Oportunidades, personas, sueños que todavía no has soñado». Tomé sus manos entre las mías. «Y yo no voy a ser la razón por la que te quedes estancado». Las lágrimas corrieron por su rostro. «Pero te prometí a mi papá. Tu papá te pidió que me cuidaras. Y lo has hecho. Me has cuidado más de lo que cualquier hijo debería cuidar a su madre. Pero cuidarme no significa sacrificar tu vida entera por mí». Respiré hondo, sintiendo que el rebozo me daba fuerza. «Quiero que busques ese trabajo en Monterrey que te ofrecieron el año pasado. Quiero que viajes. Quiero que conozcas a alguien que te ame de verdad, que valore tu corazón noble. Quiero que seas feliz, Rodrigo. Aunque eso signifique que no me veas todos los días. No puedo dejarte sola, mamá». «No voy a estar sola», le dije con una sonrisa. «Tengo a mis amigas, a la familia, a esta casa llena de recuerdos que me acompañan. Y sobre todo, tengo algo que Valeria nunca va a tener. Tengo la certeza de que mi hijo me ama. Y ese amor no se mide en kilómetros ni en visitas semanales. Se mide aquí». Puse mi mano sobre su pecho, en el corazón. Rodrigo me abrazó tan fuerte que casi no podía respirar. Lloró sobre mi hombro como cuando era niño, y yo acaricié su cabello como lo había hecho 1000 veces. «Eres la mejor madre del mundo», susurró. «Y tú eres el mejor hijo que una madre podría pedir».
Esa noche, después de que Rodrigo se fue a dormir, me quedé en la cocina con mi café de olla. Miré alrededor de esta casa, las paredes que necesitaban pintura, el techo que goteaba cuando llovía, los muebles viejos pero llenos de historia, y me sentí en paz. Porque entendí algo fundamental. La justicia verdadera no es venganza, no es ver sufrir al otro, es tener la sabiduría de soltar lo que nos hace daño y confiar en que el universo, Dios, la vida, como quieras llamarlo, pondrá cada cosa en su lugar. Valeria había ganado dinero, había ganado su libertad, había ganado la posibilidad de seguir buscando hombres inocentes a los que manipular, pero yo había ganado algo que ella nunca tendría: dignidad, amor verdadero, y la certeza de que había criado a un hombre bueno, y tarde o temprano la vida le cobraría a Valeria cada palabra cruel que había dicho, porque así funciona el karma. No siempre es rápido, no siempre es obvio, pero siempre, siempre llega. ¿Has tenido que soltar a alguien que amas para que sean felices? Rodrigo se fue a Monterrey 6 meses después. Consiguió el trabajo que le habían ofrecido, gerente de proyectos en una empresa constructora. Me llamaba cada domingo sin falta. Venía a visitarme una vez al mes, y poco a poco vi cómo la luz regresaba a sus ojos. Conoció a una muchacha allá, Laura, una ingeniera joven, trabajadora, de risa fácil y corazón generoso. Me la presentó por videollamada una tarde, y lo primero que me dijo fue: «Señora Beatriz, Rodrigo me ha contado tanto de usted. Espero algún día poder conocerla en persona y aprender a hacer esos tamales que él dice que son los mejores del mundo». Y yo supe, en ese momento, que mi hijo finalmente había encontrado lo que merecía. Los años pasaron. Yo seguí viviendo en mi casa. Arreglé el techo con ayuda de un primo. Compré un refrigerador usado pero funcional. Sembré flores en el patio, jacarandas y azahares, como las que había cuando Rodrigo nació. La vida era tranquila, simple, buena. Hasta que un día, 3 años después de aquella boda desastrosa, me encontré con Valeria. Fue en el supermercado, un martes por la tarde. Yo estaba eligiendo jitomates cuando la vi al final del pasillo. Al principio no la reconocí. La mujer que estaba ahí ya no era la novia radiante de vestido blanco. Era alguien más delgada, con ojeras profundas, con el cabello sin brillo amarrado en una cola de caballo descuidada. Llevaba ropa sencilla, no las marcas caras que solía presumir, y empujaba un carrito con solo lo básico: frijoles, arroz, pan. Nuestras miradas se encontraron. Ella se quedó paralizada, yo también. Por un momento pensé en darme la vuelta, en evitar la confrontación, pero algo en su mirada, algo roto, algo desesperado, me hizo quedarme. Me acerqué despacio. «Valeria», dije con voz neutral, ni amable ni hostil, solo neutral. «Señora Beatriz», respondió ella en un susurro. Sus ojos se llenaron de lágrimas que intentó contener parpadeando rápidamente. Nos quedamos ahí, paradas en medio del pasillo de verduras, con el zumbido de los refrigeradores de fondo. «¿Cómo está?», le pregunté, aunque no estaba segura de querer saber la respuesta. Ella soltó una risa amarga. «¿Cómo estoy? Estoy pagando todo lo que hice, señora. Eso es como estoy». Y entonces, como si las compuertas de una presa se hubieran abierto, empezó a hablar. Me contó que después del divorcio con Rodrigo había conocido a otro hombre, un empresario rico, mayor que ella, que le prometió el mundo. Se casó con él 3 meses después. «Pensé que sería diferente», me dijo con voz quebrada. «Pensé que finalmente tendría todo lo que quería, la casa grande, los viajes, la vida perfecta. Pero resultó que ese hombre tenía otras mujeres, que la trataba como un trofeo, no como una esposa, que cuando ella intentó quejarse, él le recordó que ella lo había buscado por su dinero, así que no tenía derecho a exigir amor. Me dejó después de 1 año. Me quitó todo. Quedé sin nada, señora, sin nada». Sus padres, avergonzados por sus decisiones, habían dejado de apoyarla. Sus amigas, esas que reían y tomaban champán en su boda, habían desaparecido cuando dejó de tener dinero para invitarlas a lugares caros. «Estoy sola», susurró, «completamente sola. Y cada noche, cuando me acuesto en mi departamento pequeño y frío, pienso en aquella noche, en la boda, en lo que le dije a usted». Las lágrimas finalmente cayeron.
Alguna vez le dije que usted tenía que servirme, que yo daba las órdenes. Se limpió la cara con el dorso de la mano. Y ahora mire dónde estoy, limpiando casas ajenas para pagar la renta, comprando la comida más barata, viviendo la vida que yo pensé que era demasiado buena para vivir. Yo permanecí en silencio, sosteniendo mi canasta con jitomates. «¿Rodrigo?», preguntó con voz temblorosa. «¿Rodrigo está bien?». «Está muy bien», respondí con calma. «Vive en Monterrey. Tiene un buen trabajo. Está comprometido con una muchacha hermosa que lo ama de verdad». Valeria cerró los ojos como si mis palabras fueran cuchillos. «Me alegro», dijo, aunque su voz decía lo contrario. «Me alegro de que sea feliz. Él se merecía a alguien mejor que yo». Nos quedamos ahí unos segundos más. Yo podría haberle dicho muchas cosas. Podría haberle recordado cada palabra cruel, cada humillación, cada noche que me hizo llorar. Pero no lo hice, porque mirándola ahí, delgada, rota, sola, entendí algo que cambió mi corazón para siempre. La vida ya le había cobrado. Con intereses, con todo el peso de sus propias decisiones. «Valeria», le dije finalmente, «espero que encuentres paz. Espero que aprendas que el amor verdadero no se compra ni se exige. Se gana con respeto, con humildad, con bondad». Ella me miró con ojos llenos de lágrimas. «¿Usted me perdona?», respiré hondo. Toqué el rebozo que llevaba sobre los hombros, ese rebozo que me había acompañado en cada momento importante de mi vida. «Ya lo hice», le dije, «hace mucho tiempo, porque guardar rencor solo me hubiera envenenado a mí, no a ti. Cuídate, mija». Y me di la vuelta. Caminé hacia la caja registradora sin mirar atrás. Pagué mis jitomates, mi café, mi canela para el café de olla. Salí del supermercado con el sol de la tarde cayendo sobre mi rostro. Y me sentí libre, completamente libre, porque entendí que la justicia no es algo que nosotros hacemos. Es algo que la vida hace por nosotros cuando vivimos con dignidad, con amor, con fe en que todo se acomoda en su lugar. Valeria había tenido todo: belleza, juventud, oportunidades, pero había elegido la crueldad, la soberbia, el desprecio. Y la vida, sabia y justa, le había enseñado que nadie, absolutamente nadie, puede construir felicidad sobre el dolor ajeno. ¿Has visto alguna vez cómo la vida pone a cada quien en su lugar sin que tú tengas que hacer nada? Han pasado 5 años desde aquella boda. 5 años desde que mi nuera gritó que ella daba las órdenes y yo me quedé en silencio. 5 años desde que mi hijo pronunció esas 5 palabras que lo cambiaron todo. 5 años desde que aprendí la lección más importante de mi vida, que el amor verdadero no exige, no controla, no destruye. El amor verdadero da libertad y confía. Hoy tengo 63 años. Mi cabello tiene más canas, mis manos tienen más arrugas, pero mi corazón está en paz como nunca antes lo estuvo. Rodrigo se casó con Laura hace 2 años. Fue una boda sencilla, en una capilla pequeña de Monterrey, con solo la familia cercana. Yo estuve en primera fila, bailé con mi hijo. Laura me abrazó y me llamó mamá, sin que yo se lo pidiera, y lloré. Pero esta vez fueron lágrimas de felicidad. Ahora tengo un nieto. Se llama Héctor, como su abuelo. Tiene 8 meses y los mismos ojos oscuros de Rodrigo. Cada vez que vienen de visita, yo le hago tamales a Laura, le enseño a preparar café de olla y cargo a mi nieto mientras le canto las mismas canciones que le cantaba a su padre. Laura me escucha, me pregunta, me incluye, porque ella entiende algo que Valeria nunca entendió, que una suegra no es una amenaza, es una aliada, es la mujer que crió al hombre que ahora amas. Y honrarla a ella es honrar todo lo bueno que hay en él. Mi casa sigue siendo la misma. Arreglé lo que necesitaba arreglar. Dejé lo demás como está, porque estas paredes guardan historias que no quiero borrar. El comedor donde Rodrigo hacía su tarea, la cocina donde preparábamos tamales, el patio donde las jacarandas florecen cada primavera. Y mi rebozo azul sigue sobre mis hombros en los momentos importantes. Lo llevé puesto el día que nació mi nieto. Lo llevé cuando Rodrigo me agradeció, con lágrimas en los ojos, por haberlo dejado volar. Lo llevo ahora, mientras te cuento esta historia, sentada en mi mesa con mi taza de café de olla. He aprendido tantas cosas en estos años. He aprendido que el silencio no es debilidad,
que a veces no responder es la respuesta más poderosa. He aprendido que soltar a quien amas no significa perderlo, significa amarlo lo suficiente para querer su felicidad, aunque no te incluya a ti cada día. He aprendido que la dignidad es algo que nadie puede quitarte, a menos que tú se lo permitas. Y he aprendido, sobre todo, que la vida tiene su propia forma de hacer justicia. No siempre es rápida, no siempre es obvia, pero siempre llega. Valeria siguió su camino. No la he vuelto a ver desde aquel día en el supermercado. Escuché hace unos meses que se mudó a otra ciudad, que está tratando de rehacer su vida. Le deseo bien, de verdad lo hago, porque guardar rencor es como tomar veneno y esperar que la otra persona muera. Y yo elegí vivir, no morir por dentro. Si mi historia te ha conmovido, si has visto algo de ti en mí, esa mujer que da todo, que se sacrifica, que se anula por amor, quiero decirte algo importante. Tu valor no depende de cuánto des, depende de quién eres. Eres valiosa no por lo que haces por otros, sino por el simple hecho de existir, por tu historia, tus cicatrices, tu fuerza silenciosa. Y si hoy estás en una situación donde alguien te hace sentir pequeña, invisible, sin importancia, escúchame bien. No te quedes callada por miedo, quédate callada por dignidad, pero después aléjate, porque nadie que te ame de verdad buscará destruirte. A las madres que están viendo a sus hijos elegir parejas que no las valoran, les digo, amen desde la distancia si es necesario, pero nunca dejen de amarse a ustedes mismas primero, porque un hijo que ve a su madre respetarse a sí misma aprende a respetar a todas las mujeres. A las mujeres que están entrando a familias nuevas como nueras, les digo, honren a la mujer que crió al hombre que aman. Ella no es su enemiga, es su maestra, y en sus arrugas y sus manos cansadas está escrita la historia del amor que ahora ustedes reciben. Y a las hijas, las nietas, las amigas que me escuchan, nunca olviden que la verdadera elegancia no está en lo que usas ni en dónde vives, está en cómo tratas a quien no puede darte nada a cambio. Cierro esta historia con el corazón lleno de gratitud por mi hijo, que eligió bien, lleno de amor por mi nuera, que me abraza cada vez que nos vemos, lleno de esperanza por mi nieto, que crecerá sabiendo que su abuela fue una mujer fuerte, y lleno de paz, porque entendí que la vida siempre, siempre premia la bondad. Tal vez no hoy, tal vez no mañana, pero en algún momento, cuando menos lo esperes, mirarás atrás y verás que cada lágrima valió la pena, que cada silencio dignificado te hizo más fuerte, que cada decisión correcta te trajo hasta aquí, a un lugar donde puedes respirar, donde puedes sonreír, donde puedes decir sobreviví, y no solo eso, florecí. Si mi historia te ayudó a abrir los ojos, a encontrar fuerza, a entender que no estás sola, entonces todo, absolutamente todo, habrá valido la pena. Gracias por escucharme hasta el final. Gracias por permitirme entrar en tu vida por estos minutos. Y si esta historia tocó tu corazón, te pido que te suscribas y actives la campanita para escuchar más historias de mujeres que transformaron su dolor en sabiduría. Cada día, una mujer, una lección de vida. Comparte esta historia con alguien que amas. A veces, una historia así puede cambiar todo un día. Puede darle fuerzas a alguien que está a punto de rendirse. Puede recordarle a una madre que su valor no tiene precio. Puede enseñarle a una hija que la dignidad siempre, siempre vale más que la aprobación. Que Dios te bendiga, te proteja y te llene de la misma paz que hoy llena mi corazón. Y recuerda, eres más fuerte de lo que crees, más valiosa de lo que imaginas y más amada de lo que sabes. Hasta la próxima, mi querida amiga. Con todo mi cariño, Beatriz.